Muy bien, ya tenemos el poder del micro. Ahora que el Señor nos dé el privilegio de tener el poder de su Espíritu para este tiempo que vamos a pasar. Una cosa que decíamos ayer es que la misión se concebía antes como un movimiento desde países cristianos a países no cristianos. Hoy en día ya no se habla de países cristianos. Hoy en día la misión va de todas partes a todas partes. En parte porque la Iglesia ha crecido y ha crecido más en el sur. De modo que hoy en día tenemos esta realidad. Si vamos atrás, vamos a los comienzos del siglo XX, del siglo pasado, el siglo en el que ha transcurrido buena parte de mi vida, si vamos atrás, pues nos encontramos con que el 80% de los cristianos estaban en el norte, Europa y Norteamérica. El 80% de los cristianos del mundo. Entre 75 y 80, las estadísticas, dice que hay 3 clases de mentiras, blancas, negras y estadísticas. Entonces, pero con todo, las estadísticas nos dan una idea y diríamos, comienzos del siglo XX, los cristianos están sobre todo en el norte. Fines del siglo XX, se ha invertido el proceso. Y ahora la mayor parte de los cristianos, el 80%, están en el sur. Están en América Latina, en África y en ciertos lugares de Asia, muchos lugares de Asia. Se ha invertido. Y lo que está pasando en Europa es que, diríamos, socialmente la Iglesia, las iglesias, tanto la Iglesia Católica en España como las iglesias luteranas en los países escandinavos o reformada en Francia y en Suiza, pues van perdiendo miembros. Y entonces, para darles un ejemplo, en la época de la Reforma, Ginebra, en Suiza, fue una ciudad muy importante porque allí estaba Calvino. Y el Señor usó a Calvino para articular la teología evangélica. Y entonces Calvino era pastor de la iglesia en Ginebra, aunque él era un exilado, porque él era francés, que había tenido que escapar por la persecución a Suiza, y en Ginebra Dios lo bendijo, desarrolló allí una obra, y llegó un momento en que los síndicos de la ciudad eran miembros, estaban ahí en la congregación de la iglesia de la que el pastor era Calvino. De modo que tenía influencia, era una iglesia importante y una buena parte de la población iba a la iglesia. Hoy en día, menos del 3% de la población va a la iglesia en Ginebra. O sea que estamos en una situación de lo que los sociólogos llaman descristianización. En cambio, ustedes van al sur, a ciertos países africanos, a ciertos países latinoamericanos, y allí el avance de la iglesia es incontenible. Y las iglesias tienen que hacer lo que han hecho aquí, tienen que convertir pabellones industriales en lugares de reunión, porque no se puede construir templos al mismo ritmo al que va avanzando la iglesia. Así que ese es el cuadro de lo que está sucediendo. Pero claro, una pregunta importante que nos hemos de hacer es si esto que ha crecido tanto en el sur es de veras la iglesia del Señor, ¿no? Si es un movimiento de masas que se puede dar y que no sea la iglesia del Señor.
De manera que esa es una pregunta que nosotros los estudiosos de la misión nos hacemos. Esto que crece de manera tan asombrosa, ¿cómo sabemos si es la iglesia del Señor? Si es la iglesia auténtica del Señor. Entonces, en ese sentido, esa pregunta ya se hizo en la historia de la iglesia de los primeros siglos. Y los que tienen estas notas pueden ir a la página 13, que es donde estoy empezando, y en esta página cito un libro que se llama El pueblo misionero de Dios. Este es el libro escrito por Carlos Varengue, que es hijo de misioneros reformados en México. Nació en México y es el típico bicultural, mexicano y también estadounidense, pero más atrás de origen holandés, así que es un caso interesante. Y este es un hermoso libro de eclesiología, o sea, acerca de la iglesia, pero desde el punto de vista de la misión cristiana. Este ejemplar está ahí atrás para los que tengan interés. En este libro, Carlos Varengue nos recuerda una fórmula clásica que se usaba para saber la naturaleza de la iglesia, si esto que está creciendo es la iglesia. Y lo cito, leo de este libro unas líneas. Dice: los reformadores entendieron que las tres marcas de la iglesia son pruebas por las cuales los miembros del cuerpo local pueden indagar su cercanía a Jesucristo, el único y solo centro real de la esencia fundamental de la iglesia. La predicación pura de la palabra, la correcta administración de los sacramentos y el ejercicio apropiado de la disciplina fueron medios por los cuales se podía probar la fidelidad de la iglesia entera hacia su Señor. Los reformadores se plantearon entonces, ¿cómo reconozco que una comunidad es una iglesia verdadera? Los reformadores se plantearon estas pruebas, ¿no? Si se predica el evangelio puro, esa era una. Si se administran los sacramentos, que nosotros los bautistas llamamos ordenanzas, pero que son cosas como el bautismo, la cena del Señor, si se administran, y si se ejercita la disciplina eclesiástica, lo cual tiene que ver con la clase de vida que viven los que son miembros de la iglesia. La presencia de Cristo en la iglesia sería la prueba de autenticidad de todas las actividades de la iglesia, de sus dogmas y sus posturas de disciplina. Los reformadores deseaban señalar algo más fundamental que los 4 atributos. Querían enfatizar el centro, a Jesucristo, a quien la iglesia debe su vida y su naturaleza. Pero los reformadores no negaban que antes de ellos había habido una iglesia y que había habido una teología. O sea, no es que el Señor trabajó hasta el final del primer siglo, de ahí ya no trabajó hasta que aparecieron los reformadores en el siglo XVI. A veces nosotros, mirando hacia atrás a la historia, un poco que tenemos esa idea, descartamos lo que se llama la Edad Media y nos olvidamos que también a lo largo de los años de la Edad Media Dios estuvo en acción y que la evangelización de Europa, por ejemplo, era una forma de misión cristiana admirable. Que claro que tenemos que distinguir, separar, como se dice, el trigo de la paja, eso es verdad, pero que tenemos que reconocer una acción de Dios a lo largo de los siglos. Y en los primeros siglos de la iglesia se hablaba de los atributos de la iglesia, de las marcas, vamos a decir, de la iglesia. Y en el año 381, el Concilio de Constantinopla definió los atributos de la iglesia en 4 palabras clásicas. Una, santa,
católica y apostólica. Y ahora voy a explicar cada una de ellas, pero como no todos tienen el cuadernito, voy a poner acá para que podamos seguir. Entonces, los atributos de la Iglesia, según el Concilio de Constantinopla, son que es una, que es santa, que es apostólica, hombre, antes no me temblaba la mano, salían mejor mis escritos en la pizarra, una santa, apostólica y católica. Si la Iglesia tenía esas marcas, se podía decir, esta es la Iglesia del Señor. De modo que vamos a ver cómo en esta teología clásica, cómo se reconocía cada uno de estos puntos. En primer lugar, que la Iglesia es una, habla de la unidad de la Iglesia. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, al comienzo de la Iglesia, que nos narra Lucas en el libro de Hechos, cuando vamos al comienzo, nos damos cuenta que habían problemas en cuanto a la unidad de la Iglesia. Porque la Iglesia se originó en el mundo judío, se originó en este rinconcito, en Jerusalén, pero se empezó a extender por el Imperio Romano. Y ya desde el comienzo hubo no judíos, es decir, prosélitos, seguidores del judaísmo, que descubrieron en Cristo al Señor que prometía la fe judía, al Mesías. Entonces habían sido atraídos, como Cornelio, por ejemplo. Cornelio, un militar romano que era muy bueno y que había sido atraído por el judaísmo. Y luego está entonces preparado, por así decirlo, para encontrar a Cristo como el Señor enviado por la promesa del Padre. ¿Me siguen, no? Entonces, como decíamos ayer, viene el problema de cómo nos relacionamos dentro de la Iglesia, judíos y gentiles. Y el capítulo 15 de los Hechos, justo en la mitad del libro, en el capítulo 15 de los Hechos, vemos que hubo una gran reunión para resolver algunas cuestiones que venían justo del avance de la Iglesia. Por ejemplo, los gentiles, cuando se convertían a Cristo, tenían que circuncidarse. Menudo problema. ¿Qué haríamos, pastor, si tuviéramos que hoy en día resolver ese problema? Para ser miembro de la Iglesia de Jesucristo te tienes que circuncidar. O sea, tienes que adoptar una práctica judía, y si no la has adoptado cuando eras niño, te la tienes que adoptar como adulto, que es lo que le pasó a Timoteo, que su padre era gentil y no estaba circuncidado. ¿Se acuerdan? Pues entonces se planteó un problema de relación entre judíos y gentiles. ¿Qué se puede comer y qué no se puede comer? ¿Qué carne se puede comer y qué carne no se puede comer? O sea que había un choque de cultura, pero que tenía que ver con la fe. La Iglesia estaba dividida por esta razón. Y entonces el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, adopta una medida importantísima. No se tiene que circuncidar el que no es judío. Primero, para ser miembro de la Iglesia de Cristo no es necesario circuncidarse. ¿No? Ese es el acuerdo al que llegan los apóstoles y los líderes de la Iglesia en ese momento, diríamos. Y luego en la comida, pues pueden comer de todo. Pero como es un momento de transición, recomiendan que no se coma morcilla. O sea, que no coman sangre. Ni ahogado, dice, ¿no? Ni ahogado. O sea, un animal muerto,
no por degollado, sino ahogado. Mi madre mataba las gallinas, la agarraba de la cabeza y ¿no? Entonces, eso no era, o sea, no se desangraba el animal, que era lo kosher, lo aceptado por los judíos, era que tenía que desangrarse. Entonces, ese concilio nos muestra que para que la Iglesia avanzara en su misión, era importante que tuviera unidad. Y el apóstol Pablo, en la Epístola a los Colosenses y en Efesios, trabaja este tema de la unidad, que en ese punto es unidad entre judíos y gentiles. Entonces, dice, Cristo nos ha hecho uno, y la pared que nos dividía ha sido derribada por la cruz de Cristo. Eso tiene fuerza. Ahora nosotros no nos damos cuenta de lo importante que fue llegar a esas conclusiones y enseñar así. Nuestra hermana nos mencionaba ayer el problema de lo difícil que resulta a veces para los que no son españoles integrarse en una iglesia española. Entonces, el equivalente de esto es lo que era la cuestión judío-gentil, una cuestión cultural, una cuestión de nacionalidad, etc. Y era importante desde el punto de vista del propio mensaje cristiano mostrar que Dios quería bendecir a todas las familias de la tierra y que se había escogido a uno era para bendecir a todos. No lo había escogido a este uno porque fuese mejor, porque fuese más santo, porque fuese más noble desde el punto de vista espiritual. No, lo había escogido para que fuese bendición a todos. Y Dios le enseñó eso a Israel, ¿verdad? Yo no os escogí a vosotros porque fueseis mejores que otros pueblos. Os escogí porque mi propósito era bendecir a todas las naciones. Entonces era importante que en el seno de la Iglesia judíos y gentiles se encontraran. Y a lo largo de la historia de la Iglesia siempre se ha presentado dificultades en cuanto a la unidad. Un pueblo desunido no puede hacer misión. Para que haya misión y disposición a hacer misión, el pueblo tiene que estar unido. Por eso que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: tengo planes de ir a España, quiero ir a España y quiero que ustedes me ayuden en este viaje. ¿Se acuerdan de eso, no? Está en Romanos capítulo 15. Romanos 15, no hay que olvidarse que la epístola a los romanos es sobre todo una carta misionera, escrita por un misionero que comparte sus planes con la iglesia para que la iglesia lo apoye. Es interesante porque acá nos encontramos con que Pablo hace un resumen de su vida. Capítulo 15 de Romanos, versículo 18. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. Un resumen bonito que da Pablo acá de cómo ha trabajado desde Jerusalén hasta esta es la península a la que hace referencia, Iliria. Dice que ya lo ha cubierto todo con el Evangelio, que ya ha terminado su labor allí. Es la mitad oriental del imperio. El imperio es todo esto, el imperio romano. Entonces la mitad oriental. Pablo lo que está diciendo es aquí, he evangelizado la mitad oriental. ¿Qué quería decir eso? ¿Que él había visitado todos los pueblos y ciudades? No. El plan de Pablo había sido ir a ciertos puntos claves
plantar allí una iglesia y luego esa iglesia iba a evangelizar la región que la rodeaba. ¿No? Ese era, diríamos, el estilo misionero de Pablo. Y entonces en el versículo 20 dice: en efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitaros. Pablo siempre escribe con una nota personal de afecto, como decir, yo tengo ganas de visitarlos a ustedes en Roma, porque no conocía a él personalmente a esa iglesia, no era de las que él había fundado, pero sí quería visitarlos. Y les dice, lo que me ha impedido es que he estado muy ocupado en la evangelización de la mitad oriental del imperio. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo veros, tengo planes de visitaros cuando vaya rumbo a España, esperando que después de que haya disfrutado de vuestra compañía por algún tiempo, me ayudéis a continuar el viaje. Esta es la típica carta de oración del misionero, que dice, esto es mi próximo paso, ¿me ayudarían? Eso es lo que él espera, que la iglesia de Roma le ayude. Claro, porque cuando empezó sus viajes, lo ayudó la iglesia de Antioquía. Y después, cuando avanzó un poco más, lo ayudó la iglesia de Éfeso. Ahora que va a ir acá, él quiere que lo ayude esta iglesia que está más próxima, que es la de Roma. Entonces dice, les estoy escribiendo para eso. Tengo ganas de visitarlos, porque dice, versículo 24, tengo planes de visitaros cuando vaya rumbo a España. Y espero, manera muy elegante de decirlo, espero que después de que haya disfrutado de vuestra compañía por algún tiempo, me ayudéis a continuar el viaje. Por ahora, y ahora esto es interesante, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Hay algunos que piensan que Pablo era un gran predicador del Evangelio y no tenía nada que ver con la obra social. No es cierto. Aquí lo que él dice es, quiero ir a España, y eso es como evangelista, a predicar a los que todavía no han escuchado. Pero ahora estoy envuelto en otro aspecto de la misión, y llevar el dinero que las iglesias de Macedonia y Acaya, Corinto, Filipos, habían reunido para los pobres de Jerusalén. O sea que Pablo estaba viajando como una ofrenda. Eso es lo que hoy llamaríamos obra social, ¿no es cierto? Y para él es muy importante, tanto así que no va a Roma todavía, a pesar de que su sueño es evangelizar España, porque es importante llevar esta ofrenda a Jerusalén. ¿Y por qué es importante? Eso es un detalle interesante que agrega. Dice, versículo 27, lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. ¡Qué interesante! Así que Pablo establece acá un principio de reciprocidad. Así como de los judíos vino el Evangelio, las bendiciones espirituales, ahora los gentiles que recibieron el Evangelio reúnen su dinero para una colecta para ayudar a los judíos pobres. O sea, bendiciones materiales que van a servir para completar la obra misionera. Es lo que llamamos nosotros misión integral, porque toma en cuenta todas las dimensiones de la persona, su dimensión espiritual, pero también su dimensión material. Y el 28 dice,
así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España. Y de paso os visitaré a vosotros. Otra vez habla de la visita, ¿no? Está insistiendo en el tema. Sé que cuando os visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Así que para Pablo es importantísimo. Esta ofrenda es señal, utilizando el lenguaje del resto de la epístola, esta ofrenda es señal que los gentiles, las ramas, están unidos al tronco, que son los judíos. O sea, es una señal de que la iglesia está unida pese a las diferencias culturales. Porque la iglesia que se embarca en la misión tiene que ser una. Tiene que haber eso que diferencia a la iglesia del mundo. Aquellas cosas que en el mundo separan a las personas, aquellas cosas que en el mundo crean rivalidades, etc., de alguna manera se superan, se han de superar en la iglesia. Yo tuve una vez un incidente que puso a prueba esto cuando era pastor en el Perú. Ustedes saben que a veces en nuestros países latinoamericanos, cuando un gobierno tiene problemas internos, se inventa un problema externo para distraer la atención del pueblo, ¿no? Entonces hay un problema de escasez o lo que sea, así que hay que inventarse. Los ecuatorianos nos quieren atacar, o los colombianos nos quieren atacar, o los chilenos quieren volver a una guerra con nosotros. Y era una de esas situaciones. Y resulta que me manda a llamar la policía. Me llega una nota diciendo que tenía yo que ir como pastor a la oficina de la policía en el centro de la ciudad. Y me dice, ¿usted es pastor? Sí. ¿En su iglesia hay ecuatorianos? Inmediatamente yo pienso, ¿qué le importa? Pero le digo elegantemente, nosotros no preguntamos la nacionalidad. Las puertas de la iglesia están abiertas al que quiera venir. No preguntamos la nacionalidad. Cuando vieron que yo estaba firme y tenía una respuesta más o menos aceptable, dijeron, bueno, vaya nomás. Lo que querían era que le dijese, sí, hay ecuatorianos, y dónde están, y quiénes son, y una lista de los nombres, etc. Y era por gusto. No los iban a meter presos ni nada, era simplemente la tensión creada para distraer al pueblo del problema interno como un problema afuera. Pues sí, en la iglesia no le preguntamos a las personas la nacionalidad. No se para una persona en la puerta para ver si quien entra es aceptable o no es aceptable. Aunque a veces, tristemente, sí hacemos discriminación. Sí hay gente, dice la Epístola de Santiago, que cuando llegan le ponemos la alfombra para que pasen. Y hay otros a los que les decimos, ustedes se quedan ahí atrás. ¿No es cierto? Pues con eso tiene que ver toda esta temática de que la iglesia es una. Así que una manera de preguntarse si de veras el Evangelio ha cambiado los corazones de las personas y si de veras una iglesia se toma en serio su Evangelio es si es una, si hay unidad. En segundo lugar está el tema de la santidad. La segunda marca de la iglesia es la santidad. Y es que la fe en Jesucristo nos trae una obligación de una manera de vivir como es digno del Evangelio. Esos son los propios términos que usa el apóstol. El apóstol siempre establece contrastes entre lo que éramos antes de conocer a Jesucristo y lo que tenemos que llegar a ser como resultado de haber conocido a Cristo. Estamos llamados a una vida santa.
en la propia epístola a los Romanos, ustedes se acuerdan de ese capítulo 12, ¿no? Donde el apóstol establece la diferencia. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea que nosotros somos gente que al conocer a Cristo aprendemos a navegar contra la corriente. Y hoy en día eso no es fácil, porque hoy en día no nos persiguen porque nos llamemos cristianos, a la gente le da lo mismo que nos llamemos cristianos o no. Pero la sociedad tiene sus maneras de influir en nuestra conducta. La televisión, por ejemplo, es una manera por la cual ciertas ideas se nos meten en la cabeza sin que nos demos cuenta. Yo converso con creyentes, gente de iglesia, gente muy buena, gente piadosa a veces, pero que siempre conversando te dicen, en la televisión yo he escuchado esto y esto y esto, y se lo creen porque lo dice la televisión. Y claro, la televisión como parte del sistema económico, social del cual formamos parte, quiere que nosotros compremos, quiere que consumamos. Es muy importante que compremos y que consumamos, aunque no necesitemos. ¿Por qué? Porque la economía depende de eso, del consumo. Es la mentalidad de consumo. Y si nos creemos, toda la televisión nos dice, pues vamos a consumir, y vamos a consumir más de la cuenta. Vamos a hacer un uso no racional de nuestro dinero. Y por eso que nos tenemos que tomar en serio hoy, en este siglo XXI, en este año 2014, esta enseñanza. No os conforméis. Nosotros seguimos el modelo de Cristo y el modelo que el propio Pablo dice, hay que aprender el contentamiento, hay que aprender el contentamiento. Yo aprendí de mi padre el contentamiento. Yo doy gracias al Señor, que mi padre era un hombre que se contentaba con poco. Mi padre fue guardia civil, se recorrió el país, el Perú, como policía. Y él siempre estaba agradecido al Señor por lo que le había dado. Y yo recuerdo que en determinado momento pues escaseaba el dinero y entonces no había para mermelada, solo había para mantequilla con el pan. Y entonces él pues le echaba la mantequilla al pan y decía, qué rico, qué rico. Tenía ganas de mermelada, pero no había suficiente para comprar mermelada. Y yo siempre recuerdo que una vez cuando estaba yo en la universidad y él me sostuvo en la universidad, le dije, ¿no me podrías dar un poquito más para tomarme una Coca-Cola? Me dice, ¿por qué vas a tomar Coca-Cola? Si tienes sed, toma agua. Hombre, pero es que la propaganda dice que hay que tomar Coca-Cola, que todo va mejor con Coca-Cola. Así que es importante. La santidad consiste en un estilo de vida en semejanza a Jesucristo. Y la iglesia tiene que ser una compañía de gente santa, no solo de gente que ha conseguido unir judíos y gentiles, unir chilenos y peruanos, unir españoles e inmigrantes, sino que además tienen una forma de vida que sigue el modelo de Jesucristo, una vida santa, porque la iglesia, para poder embarcarse en la misión, tiene que ser santa. Así que si estas iglesias que están creciendo en el sur son iglesias donde se ve el efecto social
en la calidad de vida, en la manera de ser de las personas, podemos decir que tiene una de las marcas de la Iglesia de Jesucristo. Yo les contaba ayer de esta socióloga, Manuela Cantón, que ha estudiado a los gitanos pentecostales, a la Iglesia Filadelfia. Y una de las cosas que ella ha notado es que cambian de vida, que el propio trato del padre a los hijos mejora en los hogares de aquellas personas que se han convertido al Evangelio. O sea que hay señales. A nosotros no siempre nos parece evidente eso, pero es que cuando se estudia uno ve el cambio que se ha operado en las personas. Ese cambio es que hay una forma de vida santa, que se esté empezando ese proceso de hacernos semejantes a Jesucristo. Y la Iglesia, para poder ser misionera, ha de tener esta marca también, que es la santidad. Y en tercer lugar está lo apostólico. ¿Y lo apostólico con qué tiene que ver? Con el mensaje de los apóstoles. ¿Y el mensaje de los apóstoles dónde está? Está en el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento que tenemos son reconocidos desde temprano en la Iglesia como libros que llevan la marca apostólica. Y a lo largo de los siglos ha habido esfuerzos por resumir la fe cristiana. Y tenemos, por ejemplo, el credo apostólico, ¿no es cierto?, que viene desde allá de los siglos tempranos. ¿Cuántos no lo sabemos de memoria? ¿Se lo saben? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí, en eso que no sabemos de memoria, está el resumen de la doctrina cristiana. Esa función tenían los credos, resumir la fe. Ese es el credo de los apóstoles. Esto es lo que predicaban los apóstoles. Y entonces eso nos permite ver si a veces está faltando algo. A veces puede que nos falte algo, porque el credo también dice, y nos lo hemos pasado, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica o Universal. Ya vamos a ese punto. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida perdurable. Amén. ¿Cómo dejaron ustedes que me pase eso? Porque si me había pasado algo muy importante, ¿no? La resurrección de los muertos, creo en el Espíritu Santo. Y es que a veces a nuestra fe le faltan algunos aspectos. Y por eso es importante crecer. Una iglesia misionera es una iglesia apostólica en cuanto que el evangelio que predica es el evangelio que tiene la marca de los apóstoles. Es la fe apostólica. Y podemos entonces, los grandes puntos de la fe, podemos reconocerlos. Hay veces que entran lo que llamamos herejías, es decir, negaciones de la fe, ¿no? Nosotros empezamos, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué más dice? Creador del cielo y de la tierra. Una parte muy importante de nuestra fe es que creemos que este mundo, tal como lo conocemos, cielo y tierra, ha sido creado por Dios. No ha salido de la nada.
no es resultado de un proceso complicado de evolución únicamente. Hay un inicio, un comienzo, hay un Dios que está antes. Esto es difícil decirlo en público hoy, porque fíjense, yo los sábados, que tengo a mi esposa en casa, no al centro de día, yo a veces me siento y con ella, pues, a ver si la distrae un poco, pongo el canal 2 de televisión, que es un canal del gobierno. Y tras video, no me están diciendo que el ser humano es nada más que un animal más. Y hay que ver cómo describen a los animales, casi como si fueran personas. Pero no, eso no es lo peor es que a las personas las consideren como nada más que un animal desarrollado y eso. Pero no, yo me creo criatura de Dios, responsable ante Dios de lo que hago con mi cuerpo y con mi vida. Esa es parte de mi fe. Por eso que quiero vivir una vida que agrade a Dios. Por eso es que no vivo de cualquier manera. Eso que confieso en el credo, entonces creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Se combina con lo que dice al final, que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. ¿De dónde vendrá? ¿A qué? A juzgar a los vivos y a los muertos. De modo que hay una visión de la historia que es parte de nuestra visión del mundo, es parte de nuestra fe y tenemos que tener cuidado de la integridad de esa fe. También en el siglo XIX, al final del XIX, cuando se aplicaba una filosofía racionalista a leer la Biblia, hubo teólogos que dijeron, no, Jesucristo no resucitó, no resucitó realmente. Lo que pasa es que los discípulos decidieron que iban a proclamar su nombre y que eso iba a mantener viva la figura de Jesucristo. Entonces, de un plumazo no hay resurrección de veras, sino que esta es una forma de decir que Jesucristo permanece en la memoria de la Iglesia, pero no es que Jesucristo de veras resucitó. Pues es un peligro aceptar esa lectura de la Biblia, porque nosotros creemos que Jesucristo sí resucitó y que ascendió a los cielos. Eso nos lo repite una y otra vez el apóstol y nos dice, y si Cristo no resucitó, ¿qué dice él? Vana es nuestra fe. O sea que ahí tenemos otra dimensión de nuestra fe que no se puede negar. Otra dimensión de la fe apostólica. Entonces, otra marca de la iglesia verdadera, por la cual podemos medir si esto que está creciendo en el sur es o no la iglesia de Jesucristo, es la apostolicidad. Es decir, si predica el mensaje de los apóstoles. El mensaje de los apóstoles en su totalidad. Y en esto nos podemos equivocar. Yo tengo el privilegio de ser parte de una generación de latinoamericanos que decidieron que ya era tiempo de que los creyentes evangélicos latinoamericanos escribiésemos nuestra propia teología, que fuese al mismo tiempo evangélica y latinoamericana, contextual. Y fundamos lo que se llama Fraternidad Teológica Latinoamericana, que ha sido un movimiento al que Dios ha bendecido a lo largo de los años. Y cuando comenzamos, tuvimos una reunión en la cual definimos lo que creíamos acerca de la autoridad de la Biblia, de la interpretación hermenéutica de la Biblia, de la revelación y de la inspiración. Y se escribieron ponencias en las cuales hablamos de esos fundamentos que iban a servirnos para hacer nuestra teología. Nosotros somos gente que cree en estas cosas
cree que la Biblia es un texto inspirado, cree que en este libro se manifiesta Dios, se revela por medio de esta palabra inspirada, la autoridad, y cree que hay una manera de interpretar el texto que va de acuerdo con los fundamentos apostólicos. O sea, nos pusimos de acuerdo sobre ese punto. Y en nuestra declaración, la única referencia que hay al Espíritu Santo es que nos ayuda a interpretar la Biblia. No decimos más, nada más. ¿Cómo es posible que a nosotros, los teólogos evangélicos latinoamericanos, se nos haya pasado que este crecimiento y avance de la Iglesia en América Latina es resultado de la obra del Espíritu Santo? Tendríamos que haberlo confesado. El Espíritu Santo está en acción en América Latina, llamando a los seres humanos a la conversión y dando a su palabra, ¿no?, poder para convencer. Lo único que dijimos era que el Espíritu nos interpretaba a ayudar. Hoy en día no. Si habláramos de nuevo de una declaración, diríamos mucho más acerca del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que mueve a las personas, el que transforma a su iglesia, el que nos ayuda a ser una iglesia de veras apostólica. Y la última nota es que la iglesia ha de ser católica. Ahora, ¿qué quiere decir católico? Quiere decir universal. Pero, ¿cómo se manifiesta esa universalidad en las iglesias del Nuevo Testamento? Fíjense que en las iglesias del Nuevo Testamento no hay una iglesia que mande. La iglesia más antigua es la de Jerusalén, pero no manda. La primera iglesia misionera que de veras manda gente a anunciar el Evangelio, ¿cuál es? Antioquía. Entonces tenemos Jerusalén, tenemos Antioquía y tenemos Éfeso, la epístola a los Efesios, Filipos, la epístola a los Filipenses, tenemos Roma, la iglesia, la epístola a los romanos, tenemos Colosas, la epístola a los colosenses, tenemos aquellas iglesias a las cuales Juan les escribe sus cartas, y no dice que ninguna de ellas sea el centro organizador de las demás, que les imponga a las demás, digamos, un estilo, un modelo de organización, no. ¿Qué era lo que tenían en común todas estas iglesias? Que se predicaba el mensaje de los apóstoles. En todas ellas se confesaba a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el credo más antiguo y más breve. Jesucristo es Señor. Eso era lo que tenían en común. En otras cosas eran muy diferentes. Por ejemplo, es evidente que en Corinto tenían glosolalia, había gente que hablaba en lenguas extrañas y era parte del culto. Y tan parte del culto era que Pablo tuvo que escribirles diciendo, ¿no?, cuando haya este fenómeno, que alguien haya para traducir, porque si no traduce, entonces ¿de qué vale? ¿De qué vale ese fenómeno? Pero Éfeso no tenía ese problema, Roma no tenía ese problema, Jerusalén tampoco tenía ese problema. Esa era una cuestión surgida en el contexto de la iglesia de Corinto. Y después estaban los Gálatas. Los Gálatas, el temor de Pablo es que los Gálatas estaban medio que judaizando, medio que obligando así que la circuncisión, no estaban muy seguros de que no era necesaria, etc. Pero de lenguas no aparece en Gálatas. Pero en Corinto sí que era un problema. Y la presencia de mujeres que ministran, pues sí, en Filipos dice el apóstol, ¿se acuerdan?, que le ruega a dos mujeres que mantengan la unidad de la iglesia. ¿Cuáles son? Evodia y Sintique.
Quiere decir que había gente dirigente. Pablo tuvo colaboradoras importantes, de las cuales habla a veces usando términos parecidos a los que habla de los apóstoles, o sea, de los hombres que evangelizaban. Lo que tenían en común las iglesias era el mensaje apostólico. Lo que pasa es que con el tiempo, la iglesia de la capital del imperio, que era Roma, quiso ser también la principal iglesia que definiese la fe y que les diese a todas las demás las directivas. Y ese proceso lo podemos ver en la historia de la iglesia, en los primeros siglos, cómo la iglesia de Roma termina por arrogarse un poder, de manera que para ser obispo hay que tener una unción que viene del obispo de la iglesia de Roma, o sea, esa centralización. Eso no es ser católica. Ser católico es ser universal en términos de predicar el mensaje de los apóstoles. Pero no hay una imposición de un molde, de un modelo. Y eso no siempre nos resulta fácil de entender, pero es importantísimo en las misiones. En las misiones es importantísimo. Ha habido un fenómeno muy interesante en África, que un estudioso de la misión cristiana ha hecho un estudio de este fenómeno en el caso de África, ¿no? Ha descubierto que cada vez que se traducía la Biblia a una nueva lengua, había crecimiento numérico de la iglesia, pero también división. Había, por un lado, crecimiento numérico, porque ya estaba la Biblia en el lenguaje de la gente, en el lenguaje del pueblo. Y entonces era posible predicar, anunciar, la gente podía tener su Biblia y leerla. Pero también venía división. ¿Por qué? Porque la gente empezaba a leer con sus propios ojos, no con los ojos del misionero, sino con sus propios ojos. En el Perú, en la selva del Perú, tenemos 30 grupos lingüísticos, así importantes. Hay más lenguas, pero hay 30 que son más o menos importantes, son varios miles de personas que nos hablan, de manera que hemos tenido por años el trabajo del Instituto Lingüístico de Verano, traduciendo la Biblia a las lenguas de los diferentes grupos indígenas. Y me invitaban una vez al año a ir a la reunión de los maestros bilingües. Los maestros bilingües eran maestros que saben castellano, que es la lengua del país, y además la lengua de su comunidad, de eso que llamamos tribu, pero mejor es decir comunidad nativa. Y entonces recuerdo de este hermano, Marcos se llamaba, que me dice un día, lo veo después de un año, y me dice con una alegría tremenda: hermano, ya tenemos el Evangelio de Marcos en nuestra lengua. ¡Ay, qué alegría! Estaba emocionado, contándome que ya disponían de un evangelio en su propia lengua. Y después me dice: hermano, nuestra lingüista, o sea, su misionera, la misionera que había traducido el evangelio a esa lengua, nuestra lingüista nos ha dicho que en el evangelio se habla de espíritus inmundos, espíritus malos que se posesionan de las personas, pero nos ha dicho que eso ya no sucede ahora, que eso era en el siglo I, eso era en el siglo I, pero nosotros sabemos que sí sucede. Es interesante. Tengo respeto por la lingüista que nos ha traducido la Biblia, pero leo la Biblia con mis propios ojos y por mi experiencia sé que es posible que el espíritu del mal se posesione de una persona y que se necesite el poder del Espíritu de Dios para liberar a las personas. ¿Se dan cuenta? Leer la Biblia con nuestros propios ojos. Y sin embargo, a pesar de que tenemos esas expresiones contextuales de la fe, esas iglesias que son iglesias plantadas en una cultura y que responden
a las necesidades de esa cultura, a los problemas y desafíos propios de esa cultura, pero que reconocen a otras iglesias que, siendo diferentes a ellos, todavía tienen el mismo credo apostólico básico. Entonces, esa era la situación del Nuevo Testamento. En ese sentido, es católica. La catolicidad del Nuevo Testamento no requiere uniformidad. No requiere uniformidad. Y yo creo otra cosa importante, que siempre nosotros quisiéramos tener algún pastor, algún líder infalible. ¿No? A veces no se nos ocurre a nosotros pensar, bueno, los católicos tienen un papa infalible que define las cosas y ya está. Si hay alguna duda y todo, se le pregunta y él lo resuelve. Es el papa, es infalible. Y algunos de nosotros a veces tenemos tentación de hacernos papas. Y ahora hay evangélicos que se llaman apóstoles. No sabemos de dónde ha salido la unción que los ha hecho apóstoles. No es la de Roma. Yo tengo exalumnos que fueron mis alumnos en el seminario, algunos un poquito mediocres como alumnos, y ahora vuelvo al Perú y son apóstoles. Y eso les da una cierta autoridad. Pues no me convence. No me convence. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, el término apóstol lo referimos a los 12 apóstoles y reservamos lo de apostólico para lo que tiene que ver con ese mensaje recibido. Ahora, sí podemos hablar de un espíritu apostólico en el sentido de ese impulso a ir a comunicar el evangelio a otros, que hay gente que lo tiene, ¿no es cierto? En toda iglesia hay personas que tienen una inclinación natural a compartir su fe. No pueden evitarlo, tienen un espíritu apostólico en ese sentido. Ya quisiéramos todos tenerlo, pero hay personas que lo tienen en particular. Así que entonces, estas son las marcas de la Iglesia en esta tradición que va hasta el Concilio de Constantinopla y que nos ayudan a determinar si esto que está creciendo, si estas iglesias que van apareciendo son la iglesia fiel, la iglesia de Jesucristo. Y nos han de servir hoy en día también cuando nos toque hacer obra misionera en lugares donde a veces el evangelio recién está llegando y recién está por producir los primeros frutos. Necesitamos algo que nos ayude. Y el Señor ha usado estas características de la Iglesia, una santa, apostólica y católica. ¿Quieren repetirlo? Una santa, apostólica y católica. Eso queremos ser. Que el Señor nos ayude.